lo sustituyen y ya no. ¿Ok? Entonces, queremos formar un buffer de tartratos, ¿vale? A pH 3.5. El volumen total que quiero preparar pues son 250 mililitros. ¿Okay? Y la concentración total pues va a ser 0.6 molar. Tiene que ser bastante concentrado. Punto 6 molar. Entonces, ustedes saben que el ácido tartárico tiene dos pKs, el pK1 y el pK2. El pK1 tiene 3.04 y el pK2 tiene 4.37. ¿Vale? Entonces tenemos esos datos como material. Yo quiero un buffer de pH 3.5 y materiales de partida o materiales disponibles. Déjenme nada más. Como una especie de hidratada. Pesa 230.08 gramos mol. Adelante. Y es un 97.8% de pureza. Y tenemos por otro lado disponibles ácido clorhídrico en concentración 0.98 molar, sosa 0.99 molar y ya. No tienen que ocupar todo, o sea, ustedes tienen que elegir qué tienen que ocupar. ¿Sale? Bien. Vamos a complicarlo un poquito más. Elegir cuál ocupas, ¿no? ¿Sí? Sí. El problema va a comenzar así. Voy a agregar tartrato de sodio, ¿no? Con su respectivo, bueno, la fórmula molecular completa es esta, ¿sale? Lo vamos a disolver en 250 mililitros de agua, ¿sí? Eso se conoce como la disolución A. Y vamos a agregar 57.52 gramos. Es una mazota. ¿Ok? Y se va a llevar al aforo, volumen de aforo de 250 mililitros. ¿Sí? Entonces, fíjense en el problema.
Yo tengo esta masa y la llevo a este volumen. Entonces, esa se llama la disolución A. Primera pregunta. Determinar el pH de la disolución A. ¿Vale? O sea, básicamente es una sola especie en agua. ¿Sí? Y luego, a partir de esta disolución A, esta va a ser mi disolución B. ¿Sí? Entonces quiero que me den la estrategia, como les decía la vez pasada, ¿no? Que me preguntaba el baby que con estrategia que me refiero es a decir todos los pasitos para que a partir de la disolución A yo prepare la disolución B. ¿Sale? Aquí tengo, vuelvo a repetir, vean la parte importante, aquí solo tengo una especie, el tartrato de sodio. ¿Sale? Entonces esa es como la disolución, ustedes la preparan en el laboratorio, le vamos a medir el pH y ya, y se va a quedar ahí. Ahora, a partir de eso yo tengo que buscar la manera de preparar esta disolución. Sus reactivos de partida entonces son la disolución A, ¿sale? Ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. No tienen que ocupar todo, tienen que ocupar lo que ustedes consideren que deben de ocupar. Y obviamente tienen agua. ¿No? Destilada además. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces ustedes llegan y empiezan preparando una disolución de esta masa entre este volumen, vuelvo a repetir, y esta la vamos a llamar disolución A. Determinen el pH de esta disolución A. Ya que lo sabemos, ahora esta disolución A me va a servir para preparar la disolución B. Y la disolución B ya es un buffer, ¿sale? Un buffer a pH 3.5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le harían? ¿Cuál es la estrategia que ocuparían para preparar esta disolución? A partir de esta debería ser así como regalada, ¿no? Voy a poderla responder en 3 minutos, 5 máximo. ¿Ok? Una especie que es un ácido diprótico. Entonces tengo aquí al H2-tar, H-tar, H-tar y tar. Si yo tengo esta especie, lo que yo tengo en disolución es este 4. ¿Están de acuerdo? Entonces vuelvo a repetir, aquí tengo 3 tipos de especies. Tengo 3 especies y tengo 3 tipos de especies. Tengo un ácido, solo es un ácido, un anfolito, porque es una base en este par y un ácido en el siguiente par, y tengo una base. Si yo solo agrego esto, aunque tenga un pKa bajo, va a ser una base. Pues el pH se espera alcalino, no muy alcalino, pero se va a esperar un pH medianamente alcalino. ¿Ok? Un pH básico. ¿Ok? Entonces ahí si algo les sale, si algo no les queda en su fórmula, revisen que estamos haciendo mal. La concentración de esto debería de ser como de kinder, ¿no? Yo esperaría. ¿Qué concentración tienen de tartrato 2 menos? Concentración. 1 molar. ¿Sí? 1 molar es equivalente a decir que tengo 10 a la 0. ¿No? Pongan en su calculadora 10 a la 0. ¿Sí? Tienen que manejar logaritmos, ya no podemos no manejarlos. Porque eso es muy. O sea, esto debería ser extremadamente rápido. Fíjense. Tengo 1 molar por lo mismo 10 a la 0. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo, como le decía hace rato a sus compañeros, es que tengo el tartrato 2 menos. Es una base. ¿Sale? Si es una base, entonces la manera de saber qué tipo de base tengo es KB entre C0, porque es una base en agua. Solo es una base en agua. Una vez que lo ubico, tienen que saber esto. ¿Cuál es KB? Pues yo tengo el pK, simplemente sacan el 14 menos 8
4.37 nos va a dar el pKb y eso es como 10 a la menos 9.63, ¿no? Según yo. ¿Sí? 63, perdón. Digo 63, digo 67. ¿Sí? Entre 10 a la 0. ¿Sí? Y eso es lo mismo que 10 a la menos 9.63. Es una base débil. Ni siquiera, lo pongo para demostrarlo, pero ni siquiera es necesario que lo hagan. Por eso a veces tardan mucho en los ejercicios y mucho en responder, porque acuérdense que habíamos dicho que si yo tengo una base cuyo pKa es menor que 7, esa base siempre será una base débil. Entonces ni siquiera necesito hacerlo esto. Aquí lo estoy demostrando. Pero si ustedes recuerdan lo que hemos platicado a lo largo de estos días, tengo el tartrato 2 menos. Tiene un pKa por debajo de 7. Él va a ser una base débil. Ya no necesito hacer ninguna cuenta adicional. Y entonces, si es una base débil, pues la fórmula que puedo ocupar puede ser cualquiera de las dos que hemos visto para base débil. POH es igual a 1 medio del pKb menos 1 medio del logaritmo de C0. Y te acuerdas que también vimos una ecuación para una base débil que también era pH era igual a 1 medio del pKa más 7 más 1 medio del logaritmo de C0. ¿Cuál van a ocupar? La que gusten. Aquí es pOH, aquí es pH. ¿Sale? Si quieren ahorrar un paso, lo tienen ya perfectamente puesto en su formulario, pues nos vamos directo al pH. ¿Para qué calculan el pH? La pregunta del examen o del ejercicio es, ¿determina el pH? ¿Sí? Entonces, pero cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? pH es igual a 1 medio de 4.37 más 7. Este más 7 ya me está diciendo que va a quedar un pH alcalino como lo esperaríamos. ¿Sale? Más 1 medio del logaritmo de 1. Porque es 1 molar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso me dice que voy a tener un pH de logaritmo de 1 por 1 medio, 4.37, la mitad de 4.37 es como 2. ¿Qué? 2.18 más 7, 9.18 más 1 medio del logaritmo de 1, ¿cuánto es eso? Entonces, ¿cuánto queda aquí? 9.18. 9 puntos. O sea, si se dan cuenta, ni siquiera necesitamos la calculadora. Solamente para hacer esta división, estoy de acuerdo, de los gramos a su masa molecular y demás. Es todo para llegar a este 1. Una vez que tienen este 1, todo se vuelve pura manita. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí de esto? ¿Saben? Entonces el pH es alcalino, no es muy alcalino, pero es alcalino. ¿Sale? Un pH básico. Ahora, ya eso ya es por aparte. Entonces ahora lo que quiero que me digan es ¿cómo le hacen para preparar esta disolución a partir de esta disolución? ¿Cuánto tomamos? ¿Qué más le agregamos? Algo muy importante, ¿qué van a agregar como reactivo secundario? ¿Un ácido o una base? Un ácido, efectivamente. ¿Están de acuerdo? Ahora volvemos a la parte importante que todo está aquí, chicos, todo está aquí. En verdad que si ustedes aprenden a manejar esto, tienen solucionada la vida. Y lo van a tener para complejos y para redox, siempre esto. ¿Sale? Yo necesito un buffer que tenga un pH de 3.5. ¿Qué par tengo que tener?
Acuérdense que el pKa, el buffer se prepara con un pH cercano al pKa. Tengo dos pKa, ese está muy lejano del 3.5. Ese está mucho más cercano. Entonces, por lo tanto, yo necesito tener a este cuate. Pero yo lo que tengo en mi solución, o lo que voy a pasar a mi segundo vaso, al vaso B, va a ser tartrato. Entonces, como yo soy un buen químico, sé que puedo hacer una reacción ácido-base, ¿no? Donde tengo aquí a H3 o más, y abajo tengo H2, ¿no? A mi escala. Entonces, si yo agrego ácido clorhídrico, ¿no? Voy a reaccionar para formar ahora esto, que es algo que lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Y agua. Y voy a seguir agregando para formar y tener el siguiente par. Entonces, este esquema ya les debería de decir muchas cosas. Ya les está diciendo que tengo que llevar a cabo dos reacciones, una completa para pasar todo el tartrato al buffer, al anforito, ¿sí? Y después seguir agregando suficiente para pasar del H tartrato al H2 tartrato. ¿Estamos de acuerdo? Ya no completo, si no se va a depender de nuestras fórmulas. Pero si no tenemos este concepto, aunque tengamos la fórmula, no va a quedar claro. ¿Sí? Necesitamos entonces, insisto, nos lo están diciendo las flechas, pasar del tartrato al tartrato monoácido. Y después pasar parcialmente una cantidad del monoácido al diácido. ¿Cuánto? Eso es algo que ustedes tienen que calcular. Ahí sí ya vienen las fórmulas. ¿Sí queda más o menos claro todo el rollo? Va. ¿Sí? A ver, entonces, hasta aquí quedamos que esta disolución A tiene una concentración 1 molar, ¿no? Que ya vimos que hay un error mío porque tendríamos que tomar en cuenta la pureza. Pero vamos a suponer que 100% puro. Entonces, si es 100% puro, simplemente borrando esto es correcto. ¿Sale? ¿Sí? Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que me gustaría es que ustedes entiendan más que como una metodología que quieran sistematizar, que entendamos el concepto. Yo tengo una concentración 1 molar, ¿sale? A partir de ahí, yo necesito preparar esta disolución, ¿sale? Obviamente, si tengo un buffer a 3.5 y yo lo ubico en mi escala de pH-pKa, claramente este buffer tiene que tener entonces un ácido, que sería el ácido tartárico, y su base conjugada, que sería el tartrato monoácido. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Pues yo necesito tener a esos dos, pero no tengo esos dos, porque lo que yo tengo aquí, vuelvo a insistir, es esto. Una disolución de tartrato 2 menos. Entonces, es muy importante saber qué tengo, a dónde quiero llegar, ¿no? Como ya vimos, como tengo una base, lo conveniente es hacerlo reaccionar con un ácido. Tengo un ácido, le cambié la concentración porque este ácido estaba muy diluido y me iba a gastar mucho más ácido del que necesito para preparar esta disolución. Por eso ahí estuvo mi error, pero ese es un error que no va a haber problema para el examen, porque lo voy a hacer previamente. ¿Sale? Ahorita como me lo saqué de la manga, no calculé que era un ácido muy diluido. ¿Vale? Entonces yo necesito un ácido 2.5 molar y a partir de ese ácido voy a hacerlo reaccionar. ¿Cuántas veces lo voy a hacer reaccionar? Lo voy a hacer reaccionar como si fuera 2 veces, porque si lo vemos como una tabla de variación de especies, cuando yo agrego ácido y tengo el tartrato, va a formar el tartrato monoácido. Entonces va a haber una reacción que es H más tartrato 2 menos para formar H tartrato. ¿Sí? Tengo que hacer que todo el tartrato pase al tartrato monoácido. ¿Sí? Si yo me quedo ahí, no tengo el buffer, porque el buffer, repito, necesito tener el par. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una segunda reacción, es decir, H más H tar. Como es un anfolito, si yo le agrego un ácido, el ácido se va a formar un ácido, reacciona a la base y se forma un ácido. Pero si sigo agregando ácido, entonces va a volver a formarse como una base y va a seguir formando más ácido. ¿Sí? Esa es la ventaja de los anfolitos. Y entonces voy a tener que formar H2 tar. ¿Sale? Entonces necesito tener como 2 reacciones. De hecho, ni siquiera es necesario que lo vean como 2 reacciones. Para el examen pueden ahorrarse ese paso.
Pero si todavía les cuesta trabajo, háganlo en 2 pasos, al gusto del cliente, ¿sale? No tengo bronca, cualquier opción. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ahora, ¿cuánto necesitaría tener para el buffer? Yo creo que lo más conveniente es que lo manejen en moles, no en molar, porque después de todas maneras lo tienen que multiplicar por el volumen. Y ahí es donde luego nos perdemos. Entonces, tengo volumen total y tengo concentración total. Vamos a sacar el número de moles totales. El número de moles totales es 0.6, perdón, mol sobre litro, que es la molaridad de total, por 0.250 litros. ¿Sale? Y eso me da .015. Sí. ¿0.15 o punto 15? Que es una cuarta parte de .6, ¿no? .15. Mol. Muy importante, chicos, pongan mol, pongan que es mol, que cuál es mol por el litro. No es por hacerlos trabajar mucho, sino es para que ustedes mismos lo vayan viendo. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta disolución B, véanlo de esta manera, por pasitos, ¿no? Que me decían que de repente los dibujos les ayudan. Yo necesito tener aquí 0.15 mol de tartrato 2 menos. ¿Sí? Necesito pasar de aquí a acá 0.15 mol. Y después es cuando le vamos a empezar a aventar los H3 o más para que al final yo llegue a tener la mezcla de H2 tar y H tar menos. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo necesito veanlo por partes. Entonces, yo necesito 0.15 moles. ¿De dónde voy a tomar esas 0.15 moles? Las voy a tomar de la disolución que ya preparé previamente. Y en ese momento solamente tengo 0.15 moles de tartrato, pH básico. No me sirve, pero en ese momento empieza la parte de fabricar el buffer. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cuánto necesito agregar de la disolución A? Pues ya es súper sencillo. Yo necesito 0.15 moles de tartrato, 2 menos, y sabemos que su disolución tiene una concentración de 1 mol sobre litro. ¿Sale? Entonces, moles se me van con moles y esto me queda como 0.15 litros o 150 mililitros. ¿Sale? Entonces necesito agregar 150 mililitros. En el momento en que yo agarre y tome con una bureta 150 mililitros de la disolución A a la disolución B, estoy trasvasando 0.15 moles. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya empieza el proceso de saber cuántas moles de ácido clorhídrico tengo que agregar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cuántas moles necesitamos? Ahí sí ya necesitamos ir a nuestra fórmula. Entonces ustedes recuerdan, número de moles de la especie ácida. ¿Quién es la especie ácida? H2 tar. Y la formulita ya nos dice que esto es igual al número de moles totales, que es 0.15. Lo estoy haciendo en moles, entre 1 más 10 a la pH menos pK. ¿Qué pK vamos a ocupar? No importa que yo tenga yo necesito este par. Entonces este ya no me sirve, este pK. ¿Sale? Entonces es 3 puntos, el pH es 3.5 menos 3.04. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? 0.038.6 mol. ¿De quién? Del ácido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bueno, más bien con la misma fórmula, calculamos ahora mi base conjugada. ¿Ok? Entonces ahora necesitamos el número de moles de H tar menos. Y eso es igual al número de moles totales, que es 0.15 menos 0.0386. ¿Cuánto nos da eso? 112. ¿Sí?
11 algo, ¿no? 11, 14. 11, 14. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si alguien tiene dudas, ahí la suma de las dos debe de dar igual a .15 y la ecuación de Henson-Hasselbalch de ácido de la base entre el ácido tiene que dar el pH que busco, el del buffer, 3.5. Y se ve que va bien, ¿por qué? Porque tienen que recordar lo que hemos visto. Si el pH que yo busco es en 3.5, tiene que haber más base que ácido, porque estoy por encima del pK, hay más base, mucho más base que ácido. Eso me está diciendo que voy bien, ¿vale? Pero de todas maneras, si tienen duda, metan a la ecuación de Henson-Hasselbalch y ya la pueden hacer. ¿Sale? Ahora, aquí viene dos maneras de hacerlo, la larga, la versión larga y la versión corta. La versión larga es hacerlo a través de tablas de variación de especies, ¿sale? Y la otra simplemente es observar esto y entender qué es lo que estamos haciendo. Como les decía, en el primer paso, yo tengo que agregar y convertir el tartrato en tartrato monoácido. Si yo tengo 0.15 moles de esto, ¿cuántas moles tengo que agregar de este para que todo se convierta en tartrato monoácido? 0.15, ¿sale? Entonces, aquí en el primer proceso tengo que agregar 0.15 moles de ácido. Entonces, el proceso vamos a poner aquí moles de ácido para pasar a HTAR. ¿Vale? Moles de H más. Ahí necesito 0.15 mol. ¿Sí? Ahora, por eso les decía, no es necesario que lo hagamos con tabla de variación de especies. ¿Cuántas moles necesito agregar de ahora tengo a este cuate, ¿no? Pero este cuate, como ya vimos, es nuestro anfolito. Entonces, ¿cuántas moles necesito para pasar de HTAR a H2TAR? O sea, aquí no lo está diciendo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Aquí ahí no lo está diciendo. O sea, necesito pasar estas moles a estas. ¿Cuántas? Las que necesite haber formado. Por cada mol que yo agregue, van a formar HTAR. ¿Sale? Las reacciones ayudan mucho, las gráficas ayudan mucho. ¿Sale? Entonces, por cada mol que yo tengo aquí, voy a formar una de estas. Necesito formar 0.0386. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perfecto. Entonces, el número de moles de H más para formar H2TAR, pues es solamente 0.0386. ¿Sale? ¿Sí? Bien, entonces si sumamos eso nos va a dar el número de moles totales de H más. ¿Están de acuerdo? Y eso nos da 0.1886, según yo. Es que sé sumar todavía. ¿Sí? Y esas son las moles totales que necesito agregar de ácido. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde las voy a tomar? De mi disolución de ácido clorhídrico 2.5 molar. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya es muy fácil, ¿no? Entonces tengo 0.1886 mol de H más y sabemos que tenemos una concentración 2.5 mol sobre litro. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos haber agregado? .075 litros, por lo que es equivalente a 75 mililitros. ¿Sí? ¿Va que va? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es la respuesta final de esta pregunta? Pues es, yo tengo, entonces,
que agregar 150 mililitros de la disolución A, ¿ok? Agregar 75 mililitros de ácido clorhídrico 2.5 molar y llevar al aforo a 250 mililitros. De hecho, aquí ya da que estas dos sumas da 225. Ya nada más prácticamente que agregar 25 mililitros de agua. Mi error hace rato, porque lo que les cambié es que cuando hice mi primera cuenta mental no estaba tomando en cuenta que había dos reacciones, ¿no? Estas dos. Entonces por eso le puse una concentración más baja. Y ahorita corrigiendo estaba teniendo una concentración más alta. Pues sí, porque necesita mucha cantidad de protones, porque realmente es como si hubiera dos reacciones, ¿no? Pasar de aquí para acá y pasar parcialmente de aquí hacia acá. ¿Sí? Por eso estamos agregando un poquito más de ácido. Entonces la estrategia completa, como debería ser la respuesta de su examen o de su ejercicio, pues les insisto, tomar 150 mililitros de la disolución A, ¿sale? Se trasvasa, se pone un trasaporado, se agregan 75 mililitros de ácido clorhídrico 2.5 molar y se lleva al aforo a 250 mililitros. ¿Sí? ¿Va que va? Igual a 3.5. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico? Vamos a ponerle por aquí de para que no quede tan ruido. Pero, ¿cuántos mililitros de sosa? De sosa 1.99 molar. Necesito agregar para que este buffer se modifique en 0.5 unidades. ¿Sí? Repito, ¿cuántos mililitros de ácido de sosa o de hidróxido de sodio 1.99 molar necesito agregar para modificar el buffer en 0.5 unidades de pH? A 0.5 unidades de pH. ¿Cuántos mililitros de óxido de sodio 1.99 molar necesito para modificar el buffer de 0.5 unidades de pH? Aquí es una pregunta muy sencilla y ya no tienen que hacer gran cosas. Otra vez, solo tenemos que entender un estado inicial y un estado final. Comparar dos estados iniciales y finales. ¿Sale? Si yo le agrego sosa, ¿hacia dónde se va a mover el pH? Y si se mueve a 0.5 unidades, ¿a qué pH quiero llegar? A 4. ¿Sale? Entonces, el número de moles de tartárico no va a cambiar, eso sigue siendo 0.15. ¿Están de acuerdo? Lo que va a cambiar es que ahora, si yo me muevo para acá, ¿sale? Pues otra vez la diferencia va a cambiar. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora lo que necesito saber es cuántas moles yo necesito de haber agregado de sosa para que se mueva de pH 3.5 a pH 4. Ajá, y entonces tienen que comparar la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial? Estas moles. ¿Están de acuerdo? Y compararlas contra un estado final. ¿Cuál es el estado final? Cuando esta disolución ya sea pH 4. Y esa diferencia me va a decir cuántas moles de sosa tuve que haber agregado. La diferencia. ¿Sale? Porque ya tengo un pH 3.5. Ya no es como el primer caso que lo tuve que llevar. Aquí ya tengo en 3.5. Solo lo voy a mover de 3.5 a 4. ¿Estamos de acuerdo? Si yo agrego sosa, ¿quién va a reaccionar? ¿El ácido tartárico o el tartrato o el H tartárico? ¿El H cuál? Si yo agrego sosa, ¿cuál de los dos? Tengo el buffer. ¿Están de acuerdo? Si yo le agrego sosa, ¿cuál va a reaccionar?
el H2 tab. El H2 tab, porque ahora nos vamos al otro extremo de mi gráfica, ¿no? Tengo OHs y tengo agua. Entonces ahora tengo este par, ¿sale? Si yo agrego OHs, va a reaccionar él para formar esto y esto. Las pendientes siempre son negativas, ¿ok? Entonces ahora lo que reacciona es el ácido tartárico. Entonces, y obviamente va a formar más H-tar. Entonces, piénsenlo bien y solo tienen que hacer dos cuentitas. Puedes entender un poquito eso. Yo tengo una disolución en pH 3.5 y ahora mi siguiente problema es pasarlo a pH 4. ¿Cómo le agregamos a pH 4? Agregándole OH. ¿Cuántos OH les voy a agregar? Eso va a depender del estado inicial que tengo de mi buffer y el estado final que tengo del buffer. ¿Vale? Va de nuevo. Voy a hacer como hacer en grandote. Entonces, fíjense, tenemos ahorita un buffer, tenemos una primera referencia que es 3.04. ¿Vale? Y ahí tengo el par ácido tartárico, tartrato monoácido. ¿Sí? Ahora, ese es el pK, me olvido ya del otro pK momentáneamente. ¿Ok? Lo que sabemos es que si yo estoy en 3.5, que era el pH que tenía, ¿vale? Vamos a poner aquí el 3.5, ¿sí? Yo tengo ácido tartárico, H2-tar, y el número de moles que yo tengo es 0.0386 moles. ¿Estamos de acuerdo? Y del H-tar menos, yo tengo 0.1114 moles. Y ahí estoy. Hasta ahí está perfecto, ¿no? Ahora, en el momento en que yo tengo otra vez, voy a pegarlo en el vasito. Entonces tengo H-tar menos y H2-tar. ¿Sí? En el momento en que yo agrego OHs, quien va a reaccionar es entonces el ácido. ¿Sí? Porque tengo aquí mi sistema que tengo que entonces que mover. Entonces tengo por acá los OHs, agua, agrego, va a reaccionar el ácido tartárico y va a formar más H-tar y se va a mover ¿hasta dónde? Pues hasta 4. ¿Sale? Y entonces sigo teniendo H2-tar y H-tar. ¿Sí? Solo que este ya lo voy a tener en menor proporción. ¿Están de acuerdo? Este va a disminuir su proporción y este va a aumentar aún más su proporción. ¿Están de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cuántas osas tengo que agregar? Y por eso les decía que hay dos estados. Necesitamos primero calcular cuál es el número de moles que yo tengo que tener aquí. ¿Están de acuerdo? Y cuál es el número, o también puedo calcular cuál es el número de moles que yo tengo que tener aquí. Evidentemente, si agregué OHs y formé más este número se va a hacer cada vez más grande y este número se va a hacer cada vez más pequeño, lo cual es lógico. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la sosa? No puedo partir de punto 15, porque punto 15 es todas las moles totales. Esta suma es la que me da punto 15. La suma que tenga aquí me tiene que seguir dando punto 15, porque eso no cambió. Lo que está cambiando es cuántos tienen protón y cuántos no tienen protón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Aquí está desapareciendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, el número de moles del ácido tartárico iniciales menos el número de moles del ácido tartárico finales va a ser igual al número de moles de sosa que voy a agregar. ¿Están de acuerdo? Porque va a desaparecer. ¿Sí? También lo puedo ver al revés, ¿quieren? Ahí es el gusto del cliente y eso vale la pena que lo vean por los dos lados. Si lo vemos abajo, este número va a aumentar. Entonces aquí es al revés.
el número de moles de H tar finales menos el número de moles de H tar iniciales es igual al número de moles de OH. No importa cuál ocupe de las dos fórmulas, el resultado tiene que ser el mismo, porque las moles no están cambiando. Lo que está cambiando es si están protonadas o desprotonadas. ¿Me explico? Entonces, si yo lo veo a través de los ácidos, es lo que tenía inicialmente menos el estado final. Esa diferencia son las que reaccionaron porque se convirtieron en moles de H tar. ¿Están de acuerdo? O sea, desaparecieron moles aquí porque aparecieron moles acá. Entonces ustedes pueden verlo a través de cualquiera de las dos, el estado inicial menos el estado final, o el estado final del ácido de la base menos el estado inicial de la base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ya se vuelve muy sencillo, porque entonces simplemente tengo que hacer la misma cuenta que tengo aquí de NH2 tar, pero ahora considerando que mi pH ya no es 3.5, sino es 4, ¿sale? Entonces, esto me va a dar como punto 15, insisto, las moles no cambian, las moles totales no cambian, de 1 más 10 a la 4 menos 3.03, ¿no? ¿3. Qué? 0.04. ¿Y cuánto nos da ahí? 0.014. ¿Sí? Ya casi son 0.015. ¿Están de acuerdo? Y podemos sacarlo. No es necesario ya, pero vamos a sacarlo. El número de moles de H tar menos es igual a 0.15 menos 0.0148. ¿Y eso cuánto nos da? 0.1352. Otros, no, ¿sí? 0.00. No, 0.1352. 0. ¿Cómo tiene que haber otro 0, no? No. Punto 15 menos punto 14 menos punto 014. Pues es como 3 por 10 a la menos 3. No, las moles totales, ¿no? O sea, estamos haciendo la cuenta como si tuviéramos las moles totales. ¿Sí? Entonces aquí me equivoqué, ¿no? Porque esas... sí, cierto. Tienen toda la razón. Sí. Sí, porque aumentó las moles de la base. Punto 13, ¿qué? 52. Sí. ¿Sale? Entonces, ese es mi estado final. Es decir, cuando yo tengo en pH 4, ahora tengo estas moles de H2 tar y estas moles de H tar menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes pueden saber las moles que reaccionaron sacando la diferencia de esta menos esta o esta menos esta. Tiene que ser el mismo resultado, no importa cuál tomen. Lo importante es que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Sale? Entonces yo tenía .0386 mol menos .0148 mol. O, insisto, puede ser el estado final .1352 mol menos .1114. Esto en principio tiene que dar lo mismo. Tal vez tomando algunos decimales más o menos va a variar, pero no debe de variar mucho. ¿Sí o no?
Entonces, al final de cuentas, no importa qué delta haya ocupado, este menos este o este menos este, nos está dando el cambio debido a que yo agregué sosa. ¿Están de acuerdo? O formamos ácido, o formamos base o perdimos ácido, como quieran verlo. ¿Sale? Pero al final de cuentas, insisto, esa diferencia debe de dar lo mismo. ¿Ok? Son básicamente estas dos. Eso que acabo de hacer son estas, ¿no? O sea, es esta y esta. ¿Sí? Y eso me da otra vez, ¿cuál es la diferencia? ¿23 qué? 8. Gracias. ¿Sale? Moles. Y esas moles son las moles de sosa que tuvieron que haber reaccionado para que se cambiaran las especies. Entonces ya nada más sacamos que esas son moles de OH multiplicadas por 1.99 mol litro y se nos van las moles de sosa y me queda litros de sosa. ¿Cuánto es eso? Sería punto 0.238 entre 1.99. ¿11.95? Sí. Ok, listo. Lo que es lo mismo, 11.95 mililitros. ¿Sí? ¿Dudas más o menos? ¿Quién sabe? Esto va a ser como el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto era pH. Vamos a suponer que esto es volumen de OH. ¿Sí? Y entonces, si ustedes recuerdan, y les platiqué y platicamos un poquito de eso, esta parte plana se conoce como la zona de amortiguamiento. ¿Se acuerdan que vimos que a la mitad de la titulación está el pK? Ajá. Entonces, esta zona que está más o menos 0.5 unidades de pH es la zona de amortiguamiento. Si yo aumento la concentración de mi buffer y lo quisiera visualizar o explicar a través de una curva de titulación, lo único que pasa es que se empieza a ver así. Y si yo hago aumento la concentración total, me gasto cada vez más mililitros de sosa, ¿no? Entre más sea grande la concentración, más mililitros de sosa voy a gastar. Entonces se va a ver algo así. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la capacidad buffer en el rojo era esto. ¿Sale? La capacidad buffer en el negro ahora va a ser esto. Vean cómo aumentó mi capacidad buffer. Y la capacidad buffer en el verde ahora va a ser todo esto. ¿Sale? Entre mayor es la concentración total, mayor es la capacidad buffer. O sea, quiere decir que esta zona, pues vamos a gastar mucho más mililitros. Ustedes van a ver que el pH cambia 0.1, 0.01 unidades de pH. ¿Sale? Prácticamente no hay cambios. Lo demás ya no me importa. La capacidad buffer realmente lo que analiza es esta parte. Es justo esa parte donde está cambiando donde casi no cambia el pH. ¿Ok? Y eso es muy importante para cuando ustedes quieren diseñar la concentración de un buffer. Otra vez en la farmacopea, quizá cuando vayan en décimo y empiecen a hacer buffer, seguramente el profe les va a pasar toda la receta para hacer el buffer, ya no ustedes pesan la masa. Pero si ustedes quieren diseñar su buffer y quieren entender cómo funciona el buffer y quieren realmente diseñarlo desde la concentración, lo primero que tienen que saber es qué concentración necesito amortiguar, como les comentaba.
Y eso va a estar dado por la capacidad buffer. ¿Sale? ¿Cómo sabemos teóricamente cuál es la capacidad buffer? Tienen que suponer que tienen una disolución 1 molar de hidróxido de sodio y ver cuántos mililitros me gastaría de sosa para cambiar una unidad de pH de mi buffer. ¿Ok? Sobre todo buffers de tipo ácido o hasta neutros. Básicos, obviamente sería con ácido clorhídrico. Buffers básicos. ¿Sale? Entonces necesitaríamos ver ahí cuántos mililitros me gasta. Obviamente es mejor la capacidad buffer entre más mililitros me gaste de sosa. Porque quiere decir que esta recta se va haciendo más larga, más larga y más larga. ¿Ok? Y no cambia el buffer. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Yo les voy a dar en el momento qué tipo de buffer quiero que me haga cada uno de ustedes. Y ustedes lo van a tener que hacer. Y la prueba, pues va a hacer que metamos el potenciómetro que nos dé lo que dicen que es. ¿Vale? Y que evaluemos su capacidad buffer rompiendo el buffer. O sea, eso que acabamos de hacer. ¿Sí? Si yo les voy a decir, a ver si es cierto, entonces rómpelo con 5 mililitros de ácido o con base tal cosa. ¿Sí? Pues son 4 equipos, cada equipo va a preparar un buffer con un volumen, con una concentración diferente, ¿sale? Y lo vamos a preparar haciéndolo a través de un ácido y una base, y después lo vamos a ver cómo se rompe. ¿Todas tienen sosa? ¿Todas les queda sosa? Sí. ¿Cómo cuánto les queda? ¿Cuánto medidor? Como la vida. 350. ¿Como 250 mililitros? 350. Sí. ¿150? ¿Más a 200? Está bien. Está bien. Entonces nada más tengo que checar bien sus concentraciones.